Ya, perdón, regreso. ¿Lo ven? ¿No, verdad? Sí. Ah, ahora yo no la veo. Mm, se ve. Sí, a ver, déjenme ver ahora. Ah, ya. Bueno, entonces, ya decíamos, ¿qué es lo estratégico? Esta cuestión de definir un elemento, o perdón, un objetivo hacia el que queremos ir. Y luego la parte que es muy importante es el tema de la comunicación, porque aquí básicamente la idea es, no buscamos convencer al consultante de algo, sino persuadirlo de algo, que es, pues, de que vaya hacia el objetivo que se ha planteado. Y bueno, decíamos, las bases de esta terapia, por un lado, van a estar en este constructivismo, en esta idea de eh, no hay acceso a la verdad verdadera, pero hay muchas verdades subjetivas que podemos cambiar. Y entonces lo que estamos buscando no es esa verdad verdadera, sino cuál es más funcional, ¿no? Que aquí podemos entrar en un dilema ético, como ya comentamos en algún momento, pues, porque habría quien nos diría, bueno, pero este, se trata de encontrar la verdad, porque eso es ahí es donde es lo virtuoso, ¿no? Y aquí más bien la idea es, no, lo que estamos buscando es aquello que funcione para la persona en un determinado momento, que puede después ya no funcionarle y que también puede ser algo que le funcionó antes, lo que hoy ya no le funciona y que necesita cambiarlo. Otra base de la terapia breve estratégica, pues es el pensamiento sistémico. Ya sabemos, la definición clásica es un conjunto de elementos en interacción mutua, tanto entre ellos como con el entorno, que buscan un objetivo común. Y la idea de que esto es útil porque nos permite no tener una mirada determinista de A genera siempre B, sino que podemos saber que a veces B tiene más causas que A y que a veces A sí causa B, pero siempre y cuando D esté ausente o esté presente, etcétera. Y por tanto, lo importante es entender el contexto en el que algo sucede, ¿no? O sea, decía alguien, no se trata de quién sea el huésped de Palacio Nacional o en su caso de Los Pinos, sino cuál es el sistema que mantiene la manera de actuar. Porque si no puedes cambiar individuos, pero al final de cuentas no estás cambiando las situaciones. ¿Por qué? Porque la estructura del sistema continúa siendo la misma, ¿no? Entonces, el pensamiento sistémico también nos está diciendo que aunque algunos acontecimientos estén distanciados en espacio y tiempo, son parte de un mismo patrón dentro de un mismo sistema. Y la otra cosa es que un elemento por sí mismo no se entiende, ¿no? Y el clásico, ¿por qué de las mamás de adolescentes, ¿no? ¿Por qué en mi casa mi hijo no levanta ni su plato y va a las casas de los amigos y resulta que ahí luego las otras mamás me dicen, oye, tu hijo vino y me ayudó a limpiar todo, ¿no? Y en mi casa no lo hace, ¿no? Y entonces, pues no es una cuestión solo de mala voluntad o de buena voluntad, sino es asunto de en qué contexto está la persona en un momento determinado. La otra cuestión importante, si lo que estamos tratando de hacer es persuadir, pues persuadimos a través de cómo comunicamos, ¿no? Por eso aquí de alguna manera también hay empate con lo que hemos venido viendo, porque recuerden
La constelación es una conversación en lenguaje transverbal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos axiomas que enumeró, que planteó Václavic? Es imposible no comunicar. Aquí pusimos no comunicarse, pero en general siempre estamos comunicando y recibiendo comunicaciones, ¿no? Y la comunicación tiene siempre una parte de contenido en lo que digo y la otra parte en qué nivel de relación estamos. Es decir, y eso implica la manera en la que lo digo, cuando lo digo, los énfasis en lo que digo. Y bueno, la otra cosa importante entonces es a partir de cómo nos relacionamos, siempre también vamos a tener una manera de quién habla diferente, quién habla primero, quién habla después. Eso siempre es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que el consultante llegue y yo le pregunte inmediatamente, ¿qué problema tienes? A que a lo mejor le pregunte, dime un poquito de ti, quién eres, cómo actúas, etcétera. Y ya después yo me presente y luego le pregunte, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Diferente a simplemente, bueno, a ver, cuál es tu tema? Y inmediatamente empiezo a trabajar, ¿no? La otra cuestión es, nos comunicamos tanto a nivel de digital, lo que decimos, como de, lo hacemos verbalmente, lo hacemos oralmente, qué significado tiene para mí lo que dices, lo dices de una manera eh, suave, lo dices de una manera directiva, etcétera. Y esto es importante en la terapia estratégica porque, por ejemplo, en la mayoría de las terapias decimos que hay que ser empáticos con el consultante. Y acá la idea es, no buscamos tanto la empatía, sino la sintonía. ¿A qué le suena esa diferencia entre ser empáticos y ser sintónicos? Oye, Marco, maestro, Que, perdón. sí, no, adelante, adelante, Miriam. No, Adelante. no, no. Es que el concepto no lo sé. ¿Cómo se aplica? Sin Bien. ¿A qué te suena sintonía? a estar en una misma frecuencia, Más o menos, va por ahí. sintonizados en el mismo, pues empatados, ¿no? En el mismo canal, decimos, ¿no? Ujú. Comprender sería nada más, entender Entender, que no es lo mismo que empatizar, ¿no? ajá. ¿Qué dirías que es empatizar? Como sentirnos o tratar de sentir cómo se siente el paciente o el cliente, ¿no? Ponerse Ponernos en en los los zapatos del zapatos del otro, otro. ¿no? Ujú. La clásica definición. Y entonces ahí ya mezclamos los sentimientos y las emociones, Así ¿no? es, yo siento como tú, un poco, Ujú, ¿no? En cambio, sintonizar es, entiendo cómo estás sintiendo, ujú. pero me comunico contigo de la manera que sea más funcional. Ah, wow. Porque si tú vienes sufriendo y me hablas desde tu dolor, yo puedo entender tu dolor. Pero si te hablo desde el dolor, probablemente no te ayude. En cambio, si hablo de, esta es una persona que tiene mucho dolor,
necesita apoyo, pero necesita ir un poco más adelante de ese dolor. Entonces, puedo entender que está metido en una situación donde a lo mejor le digo, probablemente tú te sientes ahorita como si estuvieras en un río frío, lleno de piedras en el fondo afiladas, que te está lastimando. Y quieres salir lo más pronto posible y te desesperas de que no puedes. ¿No? Ahí estoy sintonizándome con ese dolor que estás sintiendo. Y se sentirá entendido, aunque no esté yo sintiendo su dolor, pero lo estoy entendiendo. Muchas veces eso hacemos en la terapia. Sintonizar y nosotros decimos que empatizar, por lo menos yo. Ajá, Creo que a veces así le hacemos, ¿no? claro. Y en este enfoque es más importante la sintonía que la empatía. Y obviamente menos, digamos, menos usada la simpatía, ¿no? Que es me cae bien o me cae mal o no, es más bien esta parte. Marco, perdón, ibas a comentar algo más, creo. No, eso que desde la parte que nos ocupa, ¿no? Desde este enfoque que nos ocupa, que es un enfoque lógico, el ser empáticos hasta nos estorbaría, nos estorba. Así es, Ujú. pudiera estorbar en un momento dado. Sí, porque estar en sintonía es buscar entender y corroborar si estamos entendiendo bien con el consultante, ¿no? Lo que él está diciendo y hasta sintiendo, vaya. Y sobre todo acá es importante entender mucho esta parte, digamos, analógica, en el sentido de entender más la percepción que la comprensión, Ajá, ok. porque en el enfoque estratégico no es tan importante ayudarle al consultante a entender lo que le pasa, sino ayudarle a percibir diferente lo que le pasa. Y por eso utilizamos mucho eh, el tema de la comunicación con imágenes, Ujú, ¿no? Aquí retomando mucho lo que decía Erickson, ¿no? ujú, El inconsciente es como la trastienda, no, no es el inconsciente como lo vemos, como se ve en psicoanálisis, ¿no? Como esta parte que nos domina y demás, sino más bien es como una bodega donde hay recursos, pero también a veces ahí metemos la basura. mm, Y entonces podemos ir ahí para sacar la basura o para obtener recursos. Y entonces el lenguaje que más entiende el inconsciente es el lenguaje analógico, no el lenguaje lógico. Pues por eso tratar de entender, entonces tú te sientes como si fueras un perro en el periférico, ¿no? Así, todo te amenaza y estás solo. Así, urgido de que alguien se pare y te salve, ¿no? Entonces, ujú, esa es la idea. Y bueno, entonces también final, el axioma final de esta lista es, los intercambios pueden ser simétricos o complementarios. Es decir, pueden ser intercambios donde estemos peleando por el poder o más bien, pues tú controlas, yo me dejo controlar y va a funcionar bien mientras los dos estemos contentos con ese papel. Pero si de pronto ya los dos estamos en competencia, estamos simétricos, pues sí puede llevarnos a más posibilidades de lucha. Y ujú, no es que uno de los dos sea necesariamente el mejor. De nuevo, depende de las circunstancias, ¿no? ujú. Bueno, ahora ya así como una idea general, ¿cómo se trabaja en una intervención estratégica? Uno, la primera parte va a ser
una captura sugestiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto que decíamos, darle al consultante la percepción de que somos capaces de ayudarle. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente dándole la posibilidad, más bien ayudando a través de nuestra comunicación a que le estamos dando la posibilidad ¿Te de... le quito? ¿Te le quito el micrófono? Sí, por favor. Creo que está entrando ahí. Déjamelo. De que entendemos su problema y la mejor manera es esto que se ha ideado, que se fue ideando a partir de los 90s, que ahora se llama el diálogo estratégico, ¿no? Que consiste en una secuencia de escucho, hago una devolución para que corroborar si estoy entendiendo una devolución donde básicamente lo que voy a hacer es, entonces tú te sientes de esta manera, lo que tú estás necesitando es esto, y de tal manera que el consultante sienta, por un lado, que soy experto en el asunto, pero al mismo tiempo que quien va a llevar la dirección del asunto es él, de alguna manera, aunque habrá algunos que la mejor manera de darles esto es haciéndolos sentir que sé lo suficiente como para irles dando dirección, ¿no? O sea, habrá algunos que van a venir opositores y a esos pues les diré, qué bueno que quieras demostrar que no te puedo ayudar. Eso me ayuda, ¿no? Y entonces, irlos metiendo también un poco desde allí a una situación donde, aunque yo me presente siempre como en una posición abajo, en realidad siempre esté conduciendo el asunto. Detectar cuál es el tipo de situación con la que él está o con la que ella está teniendo, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, que tiene que ver con lo que llamamos los sistemas perceptivos reactivos. Y luego vamos a ver también, junto con esto, cuál es cuáles son las cosas que hace que no le permiten cambiar, ¿no? Entonces, esa es digamos, como en la primera parte, trabajamos mucho en cómo funciona su problema. ¿Qué hace quién? ¿Cuándo lo hace? ¿Con quién lo hace? ¿A quién se lo hace? ¿Y cuál es la respuesta cuando el otro hace, etcétera? De manera que muchas veces vamos viendo como si fuera un círculo, ¿no? Donde lo que tenemos que buscar es algo muy importante, que es parar las soluciones intentadas que no le ayudan, ¿no? Ese es un elemento que viene desde la escuela de Palo Alto, parar las soluciones intentadas que se vuelven parte del problema o que lo agravan. Ya en la segunda fase una vez que digamos hemos capturado al consultante que dice, sí, estoy dispuesto a entrarle, quiero hacerlo, entonces ya vamos viendo qué es lo que específicamente esa persona necesita y vamos dándole ciertas tácticas dependiendo del sistema con el que él funcione, ¿no? Si es una persona que, por ejemplo, se ha aislado porque tiene miedo del exterior, porque cree que la gente lo va a atacar, aquí algo muy importante, no le explicamos que no es cierto que la gente lo quiera atacar, sino más bien partiendo de esa misma idea de, la gente te quiere atacar, pero ¿quién te ataca más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los adultos o los niños? Y entonces podemos decirle, pues, si estás en guerra, necesitas
hacer inteligencia para poder saber cómo enfrentar al enemigo, así que necesitas conocerlo. Entonces vas a ir a lugares donde puedas platicar con la gente para que vayamos haciendo un buen mapa de quiénes te atacan, quiénes no, etcétera. Y eso empieza a llevar, eso es lo importante, que los empieza a llevar a lo que llamamos experiencias emocionales correctivas. ¿Qué es eso? El que de pronto empiecen a darse cuenta, qué chistoso, fui al parque y le hablé con la gente y nadie me atacó, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que bueno, cuando regrese y te diga eso, pues no le dices luego, es que no, la gente no te quería atacar nunca. No, más bien le dices, qué bueno que funcionó y que no te atacaron, pero necesitamos más evidencia, ¿no? Así que síguele haciendo hasta que llegue el momento en que él mismo te diga, oye, pues ya no, ya me di cuenta que no era cierto, que era yo quien estaba provocando, porque ponía cara de enojado para que no se me acercaran y no me atacaran. Yo, mira, mismo era quien provocaba esa situación, ¿no? Y ya entonces, una vez que esto ha funcionado y que vamos ampliando las experiencias emocionales correctivas, empezamos ya, o vamos a la tercera fase, que es redefinir el cambio, es decir, explicarle que el cambio fue gracias a lo que hizo y que es resultado de sus acciones, para que entonces ya él o ella puedan hacer nuevos cambios, atreverse a más, eh, siguiendo, digamos, esa lógica, para llegar a la cuarta fase, que es, bueno, entonces, ¿de qué te das cuenta? Bueno, pues de que en realidad yo era alguien que entraba al lugar porque sentía que me iban a atacar, me ponía a la defensiva y entonces ahora ya me doy cuenta que pues la mejor manera de que no me ataquen es pues entrar sonriendo y estar atento a esta situación, ¿no? De cómo me manejo con las personas. Me voy haciendo más dueño de mis acciones y después consolidamos. Porque acuérdense que esto es algo que sí es una diferencia, por ejemplo, con otras escuelas y que pasa, por ejemplo, mucho con las constelaciones familiares, que es la idea de que, bueno, si hiciste el cambio, se va a mantener, pero se nos olvida que hay una resistencia al cambio siempre, porque los sistemas siempre quieren permanecer iguales a sí mismos. Entonces, por eso siempre se plantea en esta terapia dar una revisada a los 3, a los 6 y a los 12 meses para poder enfrentar estas regresiones que el sistema va a tender a hacer, ¿no? Va a tender a tratar a regresarnos a la misma situación. Y bueno, hasta aquí más o menos va siendo claro. Muy claro. Sí, ya con el video que vimos, me parece que sí. Para Va, mí me complementa. Sí, gracias, perfecto. Víctor. Muy bien, entonces, eh, si hablamos de solving estratégico, entonces estamos hablando de algo donde decíamos la comunicación es básica, ¿no? La manera en que nos comunicamos va a ser muy importante y por eso dicen en la terapia breve estratégica que hay tres elementos que son importantes: la técnica, la comunicación y la relación. O sea, la técnica es conocer los protocolos. La comunicación es esto que decía yo hace rato, que sea una comunicación adecuada al estilo del consultante. ¿No? Si es alguien que a lo mejor es muy, muy impositivo y demás, probablemente yo necesite ponerme en un nivel donde me ponga demostrándole que soy el experto o la experta, que respeta su posición, pero
que en la terapia tiene que seguirme. Si no, no vamos a funcionar, ¿no? Y habrá alguien quien pueda pedirme de entrada, pues yo quiero ser dirigido y con esa persona, si sintonizo, será empezar a guiar así, pero después dándole cada vez más elementos de, tú estás decidiendo aquí. Y de hecho en la comunicación lo voy a ir haciendo cuando le presente, a ver, entonces, ¿lo que te pasa a ti es esto o es esto? Eh, ¿Tú prefieres mantener esta conducta o preferirías cambiarla? ¿No? Y entonces ellos van aprendiendo que pueden ir tomando decisiones y que de hecho las van a ir tomando, ¿no? Eh, por eso la importancia del lenguaje sugestivo, perdón, de tal manera que lo que buscamos, como decía en el video, Liliana, pues es un lenguaje que nos lleve a imágenes que digamos, no, yo ya no quiero seguir haciendo esto, ¿no? A veces, eh, utilizar chistes, utilizar historias. Ah, entonces tú eres como el puerquito del rancho que querían mucho, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No? Vamos a suponer, por ejemplo, alguien que me dice, es que tengo una relación que no es muy buena, pero no quiero soltarla porque me daría mucho dolor, ¿no? Y entonces a veces uso esta, pues tú eres como el puerquito del rancho, ¿y cómo es eso? Pues ya les platico, ¿no? Pues es que había un ranchero que invita a su compadre a visitar el rancho y llegan ahí a las porquerizas y de pronto hay un puerquito que está todo tusado y ya le falta una patita y no tiene orejas, tiene medio cachete. Y le pregunta, oye, compadre, ¿qué? ¿Por qué está este puerco aquí, no? Así. Ay, compadre, pues es que lo queremos tanto que nos lo vamos acabando a cachitos, ¿no? Y entonces, digo, así estás tú en tu relación, ¿no? ¿Qué creen que pase con alguien cuando le dices que está así? ¿Querrá continuar? Pues no, le estás dando una imagen que resulte aversiva para eso, ¿no? Entonces, por eso, más allá de preguntarnos de dónde viene, como sucedería en estas psicoterapias que tienen una teoría fuerte, tienen un problema y entonces ajustan el problema a su teoría y a partir de ahí surge la estrategia. Aquí más bien es cómo funciona esta situación y entonces vamos buscando esa causalidad circular, es decir, cómo se da este juego de yo hago algo, el otro hace algo que refuerza lo que yo hice y entonces al final les podemos explicar, por ejemplo, en las parejas, ¿no? ¿Te das cuenta que entre más tú lo persigas con tus celos, él más huye? Y que entonces cuando tú te pones celoso, la obligas a que haga tales cosas. Pero también le explicamos al otro y te das cuenta tú que cuando tú huyes, le obligas a perseguirte y entonces ya no es como un asunto de el otro malo que me está haciendo, ¿no? Yo pobrecita, sino te das cuenta que entre los dos están construyendo esta relación y hay menos chance de decir, pues yo no sabía, ¿no? Yo era inocente aquí en esta situación y más bien es, somos corresponsables. Entonces estamos en el por qué, que es A crea B y B crea C, etcétera, a un esquema diferente que es cómo le hacemos entre estos elementos para crear esto que no es funcional o que es funcional, ¿no? Porque a veces dices, bueno, ¿y cuándo sí funciona bien? Y a veces se dan cuenta que simplemente fue la diferencia, es que le dije buenos días, ¿no? O que me quede callada. Y ya después vine y le dije, ¿no? Entonces eso ayuda mucho
porque ya no ponemos, ya no, y vuelvo a decir, no estamos enfatizando quién tiene la culpa, sino cómo estamos funcionando. Y entonces, bueno, ya la lógica desde la que nos vamos, pues es tener la idea de un modelo, cuál va a ser el modelo que vamos a usar, que de hecho ya existen ya protocolos sobre los principales problemas que llegan a la terapia, que podemos encontrar en distintos libros, ¿no? Pero siempre en la idea de, pues vamos a ver si lo que estamos haciendo funciona o no. No, no, no nos casamos con, por ejemplo, esta persona es tal cosa, ¿no? Si hay diagnósticos, lo vamos a ver en la vez próxima, por ejemplo, decimos, esta persona tiene un sistema perceptivo reactivo obsesivo, pero no es diferente decir, tiene un sistema perceptivo reactivo obsesivo a es obsesivo, porque no es toda la persona, sino funciona así frente a ciertas situaciones, ¿no? Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, decía a alguna de las maestras, me ha pasado que de pronto he tenido consultantes que con unos temas fueron muy cooperativos, pero con otros temas, nomás no. Y yo decía, pero si regresó porque en la vez anterior hicimos una muy buena mancuerna para trabajar su tema, ¿por qué ahora no atiende lo que le estoy pidiendo que haga? ¿No? Y entonces dice, es porque en realidad de nuevo tenemos que ver el contexto. Esta persona funciona así en función de este problema, pero en función de otros problemas no está, ahí no le funciona esa manera de actuar, ¿no? Entonces, por eso lo importante, lo que estamos buscando es que sea eficaz y eficiente nuestro trabajo. Eficaz está logrando lo que quería y eficiente lo está logrando en el menor tiempo posible y con el menor costo y sufrimiento. Y pues siempre estamos buscando adaptarnos a la persona, de manera que sea la solución la que se adapta al problema y no el problema a la solución que tenemos, ¿no? Y bueno, entonces ya como resumen, ¿cuáles son los principios básicos acá? La causalidad circular. O sea, lo que está sucediendo tengo que averiguar cómo funciona, porque si lo voy viendo como una rueda que gira, entonces lo que tengo la posibilidad es de buscar dónde meter una cuña. Buscar reductores de complejidad, es decir, ¿cómo le hago para conocer, buscando una solución? Y aquí, a ver si podemos hacer la idea. Piensen en un tablero de ajedrez. Ahora imagínate que en ese tablero que tiene 64 cuadros, marca un cuadro. Imagina que marcas un cuadro. O sea, lo puedes hacer ahorita en tu cuaderno, así rápido. Marcas un cuadrito y ahora, ¿cómo podríamos adivinar qué cuadro marcaron? Con una señal, ¿no? Bueno, ahí lo tienes, pero vamos a suponer que yo digo, a ver, Laura, voy a adivinar cuál cuadro marcaste. No, está difícil, ¿no? Sí, pero porque podrías hacer, digo, pues hago 64 preguntas, ¿no? Para saber, pues son 64 cuadros.
Pero ¿qué tal si te pregunto? Imagínate que dividimos tu tablero En 4. en 4. Mm. Tu, Ujú, cua- tu- la- el cuadrado que marcaste está del lado derecho o del lado izquierdo. ujú. Del lado derecho, ¿Y está arriba o está abajo? abajo. Muy bien. Entonces, del Ya lado nomás tienes 3 opciones. ahora ya, no, ya tengo 16, Mm, ¿no? Ahora te puedo preguntar lo mismo. De eso, en ese cuadrado, en ese cuarto del tablero, ¿estás del lado derecho o del lado izquierdo? Izquierdo, Ahora estás del lado izquierdo. ¿Estás arriba o abajo? abajo. Estás abajo. Ahora ya se redujo más, Ujú. ¿sí? Entonces, ya te puedo preguntar, ahora de los que quedan, ¿estás derecha o izquierda? Izquierda, Estás del lado izquierdo, arriba o abajo. abajo. Entonces, marcaste, si no me equivoco, el de la esquina inferior, izquierda. No sé, yo lo imaginaba al centro porque no lo marqué realmente, ¿no? Ya. Pero bueno, sí, Pero es mi izquierda y es tu derecha. Creo que ahí está el- pero lo interesante acá ahorita Mm, es cómo es la lógica ujú, de, ujú. y entonces esto a qué nos lleva, que cuando preguntamos, desde esta perspectiva, no hacemos preguntas abiertas, que es un poco lo mismo que hace Matías cuando dice mejor, peor, igual o diferente. Ya no es, me siento como mi abuelita cuando, ta, 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 ta. No, me siento mejor, peor, igual o diferente. Entonces acá le preguntamos a la persona, por ejemplo, ¿no? Y cuando esto sucede, a ver, ¿esto qué te sucede? ¿Sucede todos los días o sucede a veces? No, pues sucede a veces. Y si sucede a veces, ¿es en situaciones que puedes prever o situaciones inesperadas? Ah, inesperadas. ¿Y esas situaciones inesperadas son en tu casa o fuera de tu casa? No, pues siempre en mi casa. Ah, bien. Y entonces, a lo mejor ahí ya puedo apuntar, ¿no? Entonces, eso que te da miedo que suceda y demás, y que hace que no salgas a la calle, curiosamente sucede siempre en tu casa. Entonces, parece que tu casa no es tan segura para ti en este momento, aunque siempre te refugies allí. Ya ahí empecé a ayudarle a cuestionarse cosas, ¿sí? Entonces, vamos buscando, bueno, después de hablar de ese reductor de complejidad, siempre que nos ayude entonces a hacer preguntas, más bien un buen reductor de complejidad es hacer preguntas ya con alternativa de respuesta, en función de lo que conocemos del asunto, y si no, pues de todos modos nos va a ayudar a ir precisando. Luego vamos a preguntar cuáles son las soluciones intentadas, también usando estas alternativas. Y cuando tu hijo se te pone rebelde, ¿le gritas más o le gritas menos? Le grito más, pero después me arrepiento. Ah, y si te arrepientes, ¿qué haces? ¿Lo compensas de alguna manera o le dices, solamente me disculpo, pero tienes que cumplir tu sanción? No, pues me disculpo y además lo compenso, ¿no? Oye, si lo compensas, entonces el que aprende de que cada vez que te hace enojar y te saca de tus casillas, después le vas a dar un regalo. Aprende que debe evitarlo o que le conviene conseguir eso, ¿no? Y ya vas ayudando a que se den cuenta si las soluciones intentadas realmente están funcionando o no, ¿no? Y entonces si te dice, no, pues le doy, pues
aprende que pues me puede, que entre más me haga enojar, pues más regalos le doy, ¿no? Ah, pues entonces tú eres al contrario de Salinas de Gortari que decía no pago para que me peguen, tú sí pagas para que te peguen con tu hijo. Y entonces le vas ayudando a que vea. Y esto va empezando a ayudar a romper ese sistema de reforzamiento de la situación, ¿no? Que se mantiene a sí misma. Y ya a partir de ahí, entonces vamos a construir, pues, qué estratagema vamos a hacer para evitar que se siga dando la solución intentada y pueda ir a otra cosa. ¿No? Entonces, a lo mejor, entonces, si consideras que necesitas cambiar la manera de relacionarte con tu hijo y no premiarlo, sí, pero pues es que yo lo quiero mucho. Ah, tienes razón. Entonces, eh, yo sé que tú lo estás haciendo por amor a tu hijo. Así que te va a pedir una prueba del amor que le tienes. Porque sé que para ti sería más fácil no ponerle límites que ponerle. Pero ya hablamos, ya dijiste que sí era importante ponerle límites, porque eso le va a ayudar a la larga, porque tú no estás segura de que vas a sobrevivirlo y que lo vas a cuidar hasta que él sea viejito. Entonces necesitas que aprenda ciertas cosas, ¿no? Pues sí, bueno, pues ya con eso, pues entonces te voy a sugerir que la próxima vez que él se ponga grosero, tú simplemente le dices, pues me disculpas, me retiro. Y hasta que te disculpes, podemos volver a hablar, por ejemplo, ¿no? Y entonces vamos construyendo ya de una manera diferente la situación, porque lo que estamos rompiendo, lo que estamos partiendo de todo en todo esto es que todos tenemos dificultades, todos tenemos situaciones, pero esas situaciones se vuelven problema cuando intervenimos y no deberíamos de intervenir, ¿no? Por ejemplo, el niño se cayó, no se lastimó, pero vamos corriendo a levantarlo, ¿no? La otra se lastimó, le está sangrando la rodilla y entonces le decimos, ay, levántate y no deslata. Y se le infecta, ¿no? O se interviene de modo inapropiado y entonces se cayó, se le está sangrando la rodilla, lo levantamos, lo regañamos, pero no lo estamos atendiendo realmente. Y cada vez que se caiga, nomás lo regañamos y lo golpeamos, pero no le estamos ayudando a checar si, por ejemplo, trae un problema de pie plano que hace que no pueda correr y lo hacemos correr todos los días, ¿no? Entonces, necesitamos ver por eso cómo funciona la situación de tal manera que algo que es una dificultad simple, pues se cayó, reviso qué es lo que está pasando, le cambiamos los zapatos y puede entonces caminar y sin caerse. Pero si no lo hago adecuadamente, pues entonces ya estoy generando un problema. Y por eso, por acá retoma esta idea de la mayoría de los problemas no derivan de las respuestas que nos damos, sino de las preguntas que nos hacemos. ¿Y cuál es la pregunta más inútil que tenemos generalmente cuando tenemos problemas humanos o de interacción con otras personas? ¿Cuál es la más común con la que llegan nuestros consultantes? Y más inútil. ¿Por qué será? Claro. ¿Por qué mi marido es así? Ujú. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?
¿no? Y entonces la pregunta es, cómo quieres que sea la relación con tu marido, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que quieres que cambie? Entonces, por eso lo cambiamos a la pregunta sería, ¿cómo quiero que sea? Y ya no me quedo en el por qué, sino en cómo es y cómo lo quiero diferente. Y por tanto, aquí ya viene, y entonces, ¿cuál es el camino para llegar allá? Y entonces la constelación es una manera de recorrer ese camino. Muy bien. Bueno, preguntas. Todo esto es como realmente como introductorio, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque lo único que vamos a retomar, digo, podemos retomar, son como las estrategias, ¿no? Las tareas, sí, Ajá, principalmente las okey. tareas. Sí, que en algunos momentos, pero era importante que lo tuvieran porque si no puedan quedar muy descontextualizadas. Y además es importante que no asumamos que tenemos, que digamos que siempre nos van a dar resultado una sola tarea, ¿no? Porque incluso a veces puedes usar una misma tarea para distintas situaciones, pero pues si lo ajustas en función de lo que necesitas que sea el cambio, ¿no? O sea, yo le puedo pedir a lo mejor, más bien siempre lo vamos a hacer en función de cuál es la emoción principal que está atrás. Si yo identifico a esta persona, lo que está haciendo acá es porque está muy enojada con su mamá, pues entonces lo primero que tengo que hacer es trabajar con el enojo. Si lo hace porque le da placer, pues entonces tengo que buscar la manera de que ese placer se pueda manejar de mejor manera, ¿no? Si lo puede hacer porque tiene mucho dolor y es una manera de disminuir su dolor, pues a lo mejor tiene que trabajar primero el dolor. Por ejemplo, estoy pensando en un comportamiento sexual compulsivo, ¿no? Lo hago porque pues, puede ser por placer, está bien, pero puede ser también que lo haga por enojo con mi mamá, porque mi mamá me dijo que no debía hacerlo, ¿no? O puede ser que lo haga por miedo, porque si no lo hago de esta manera, nadie me va a querer. Por eso es importante tener esta idea de qué emociones nos guían, y lo vamos a ver con más detalle. Pero bueno, nada más como para que acompañara la presentación que ya vieron en el video. Muy bien, preguntas. ¿No hay más preguntas? Pues más que preguntas es agradecerte mucho porque en lo personal es como si fuera una síntesis, de hecho lo que expusiste hace un momento con las y los demás compañeros, ahorita lo que estás haciendo para mí son como puntos súper básicos que no necesariamente vienen en la parte, vaya, en los libros y esto que hemos revisado, sino parece como un resumen o el compendio de cosas importantes. Entonces, sé que es una talacha hacer todo esto. De hecho, pues cada quien lo estamos haciendo desde diferente forma. Yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo mis plantillas de, por ejemplo, la pregunta milagro, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace la estructura de el tetralema? Los aspectos considerar en la entrevista hasta un glosario, estoy pensando hasta un glosario porque hay cosas, por ejemplo, ¿no? Que de repente, ¿qué es eso del elemento de contexto? ¿Qué es eso de la superposición? ¿No? Entonces, para mí, en lo personal, me ayuda mucho también a saber como ciertos conceptos. Entonces, está la chorito el asunto, pues, sí tiene su chiste, pero me parece una buena síntesis que en lo personal te agradezco, me está ayudando mucho para lo básico de todo, ¿no? Gracias. Gracias, Gracias. qué bueno que está siendo útil.
Sí. Y sí, creo que tiene que ver pues con la experiencia, ¿no? El hecho de que ya lo has ido trabajando y entonces dices, pues esto es donde hay que enfatizar, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Miriam, ¿con algún comentario? Se nos fue Marco, creo. No, bueno, aquí queriendo entender que de la dificultad al problema, eh, y ya saben, ¿no? Qué grueso tanta desaprender. Lo que estoy entendiendo es que de ir, ajá, pues llega el paciente con el conflicto, que es la compulsión al sexo o la adicción al sexo. Entonces, pues no, pues ese es el problema, pero realmente la dificultad es irnos a la raíz. Puede ser. Pero para ir ahí, más que ir a la raíz, la pregunta es, en principio tienes que ir a cómo funciona. ¿Cuándo aparece? O sea, te dice, bueno, es que vengo porque tengo un tema de sexo compulsivo. Pero la pregunta es, yo te preguntaría, por ejemplo, a ver, primero, ¿a qué le llamas? Es sexo compulsivo, ¿cómo es en tu caso? Ok, No, porque si no te dirán, pues soy compulsiva sexual. Bien, yo soy Víctor Velasco. Ahora, entonces ah, platícame en tu caso, ¿cómo funciona esto de la compulsión sexual? Es que pues tengo relaciones 3 veces al día y ya no me satisfacen, pero las tengo. Bien. Oye, ¿y las tienes cuando alguien te forza o las buscas aunque sientas que no te sean satisfactorias? No, pues las tengo aunque no me sean satisfactorias. No, nadie me forza, pero las busco. Bien. Y entonces, ¿y las buscas con personas desconocidas o personas que conoces? ¿No? No, pues la busco con personas desconocidas para que no tenga yo problemas con la gente que me conoce cercana, porque esto es un secreto, etcétera. Muy bien. Entonces, lo que me estás diciendo, aquí puedo hacer ya una paráfrasis y un resumen, ¿no? Entonces tú me dices que te consideras una persona que tiene sexo compulsivo porque te sientes obligada a tener al menos 3 veces al día relaciones sexuales con personas que son desconocidas y que ya no te produce placer. ¿Eso es correcto? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿No? O sea, a lo mejor me dice, sí, esto es. Bien. Y entonces ya puedo preguntar algo más, ¿no? Y vamos a suponer que, ¿y qué es lo que tú quisieras que cambiara con esto? Porque a lo mejor te dice, yo quisiera que las tres sean placenteras, porque de las tres nada más una es placentera para mí, ¿no? Que a lo mejor se lo puedo preguntar antes, oye, ¿las tres nunca son placenteras o a veces sí, a veces no? ¿Cuándo son placenteras, cuándo no? ¿Sí? Ya ves, no estoy preguntando tanto el origen, sino cómo funciona ahora. Claro que puede ser que me diga, ok, pero ¿cómo funciona? Ok. ¿cómo funciona? Es que yo pienso que es porque mi padre abusó de mí, tal, 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 ¿no? Bueno, está bien, consideramos eso, pero en este momento, ¿cómo está funcionando? Y entonces ya como constelador sí puedo decir, bueno, veamos si realmente ahí hay un tema que viene del pasado, ¿no? Lo puedo poner también en la constelación. Entonces, a ver, eh, puedo preguntarle, tú dices que viene de esta situación, del abuso, etcétera. ¿Cómo es que tú haces esa interpretación? Buscas, a lo mejor ya, entonces lo haces siempre con hombres mayores o cómo es la situación, pero tratando de buscar el cómo para ver dónde lo interrumpo.
Porque a lo mejor también le pregunto, ¿y cuándo si es placentero? O le puedo preguntar, ¿cuándo no necesita salir? Ah, pues generalmente cuando tengo una buena relación de pareja, no necesito otras relaciones, ¿no? Y ya, pues sobre eso voy explorando. Sí, pero básicamente la idea es esa. De nuevo, insistir en lo más importante es el cómo funciona desde esta perspectiva. No quiere decir que a lo mejor ese elemento sí tiene una relación, no lo trabaje. Entonces a lo mejor tengo que hacer una superposición de contexto entre mi padre y los hombres con los que me relaciono, por ejemplo. No, pero en la medida en que conozca, voy a tener más claridad de qué movimientos puedo hacer en la constelación. ¿Sí? ¿Queda más claro? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues quedémonos entonces con esto y nos vemos La la próxima semana. próxima semana. Ujú. ¿Vale? ¿Vas a Sí. Dime. compartir el video de la primera ronda? Sí, sí, sí. Ah, Se muchas los, gracias. se los mando, yo creo que casi tal cual. Ajá. eh, y se los mando. Entonces, ¿es la próxima semana? Sí, ¿verdad? Sí, la Lo- próxima semana. Mm. Y luego ya de ahí el 15, el 29 y ya, creo que ya no volvemos a tener otro desempate así. Ya todos sí van a ser primero y tercero y segundo y... Porque ya no hay otro quinto mes, creo, ya creo que ya no hay otro quinto. Octubre tiene 5, creo. En octubre tiene 5, déjame ver si. Sí, Ah, porque entonces sí nos tocaría en octubre. 3. Ajá. Sí, nos tocaría El primero, el primero. No, espérame. Ah, no, pero no, no, es que lo estoy viendo mal, pero ya estaba viendo el 24, por eso no me checaba. Sí, octubre nos vemos el primero, el 15 y el 29, ujú, ujú. ¿no? Sí. Y en noviembre nos vemos el 5 y el 19 y ya nos vemos en diciembre el 3 y el 17. Ya no Mm. hay desempates ahí, más que entonces en octubre sí hay. No hay Eh, quinto malo. Víctor, ¿podrías decir las fechas ya que tengo aquí la agenda? Primero 15 y Primero 29, 15 y 29 ajá, de octubre. de Y octubre. luego, noviembre dijiste, Noviembre tenemos el 5 sí, y el 19. ok, Y diciembre 3 y 17. 3 y 17. Perfecto. Y me contestó Laura amablemente que el video que estoy escuchando que se vio, yo no lo vi y estaba en el temario. ¿Alguien tiene el dato de así puntualmente el video para verlo hoy? Te reenvío si quieres el temario. Ok, Pero si lo buscas en el grupo, lo debes tener allí. estoy tan perdida en los grupos y tanta información. Ah, ya. Bueno, No hay no te papel preocupes, te lo escrito. mando. Ujú. Ok, muchas gracias. O sea, Bueno, les reenvío el material todo para que lo tengan ahí a la mano. muy amable y muy interesante la clase de hoy. Gracias. Gracias, cuídense. Gracias, hasta luego. Nos vemos, bye.